Bueno, antes de iniciar, ¿alguna duda con sus programas la vez pasada de lo que vimos? Yo, maestro, ¿cómo activo los iconos de arriba? Es que me aparecen en gris. ¿Cuáles? ¿De CodeBlocks? No de dev C++. Ah, a ver, déjenme lo abro, porque yo lo voy a hacer en CodeBlocks, porque en Dev no me compilaba y la verdad ya no vi por qué. ¿Estos? Sí, maestro. Ah, porque primero tienes que crear un archivo. Ajá, o sea, tienes que guardarlo. Por ejemplo, file, test, guardar. Y empiezas a codificar, ¿no? Empiezas a poner el código y ya se activaron, ¿ya viste? Ah, ok. Entonces, cada una de estas funciones, pues bueno, es buscar, que es buscar una cadena en el documento, reemplazar, buscar y reemplazar, buscar de nuevo, imprimir. Entonces, no se activan hasta que, bueno, ya estamos operando o haciendo el documento, la codificación. ¿De acuerdo? Entonces, Maestro. vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el día de hoy, la clase pasada, voy a abrir el documento que hicimos por ahí, que fue nuestro Hola Mundo. Vimos la función printf. La función printf, lo que vimos es que pues, nos va a ayudar a imprimir mensajes en la ejecución del programa. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a ver una función muy importante que se llama scanf. La función scanf nos va a ayudar bueno, para esta librería se encuentra esta función se encuentra en la librería stdio.h, entonces la vamos a incluir. Nos permite leer un dato introducido por el usuario y almacenarlo en una variable. Para esto, en una tarea y en una práctica que les dejé en la plataforma tenemos algo que se llama referencia básica del lenguaje C. Es un documento muy interesante, el cual, bueno, es una guía de estudio realizada por estos maestros, en la cual nos indica que, bueno, nos da una estructura general del programa, nos dice qué es el lenguaje C, nos habla de los comentarios, que bueno, eso lo vamos a ver hoy, y nos habla de la declaración de variables. Recordemos que cuando nosotros estamos resolviendo un problema, ¿no? Ya sea calcular el área de un triángulo, el área de un círculo, calcular algún impuesto, algún algoritmo, pues naturalmente nosotros vamos a recitar variables. Estas variables pues van a tener una estructura, ¿ok? Lo cual va a ser un identificador y un nombre de la variable. Para esto ustedes ya habían investigado que tenemos diferentes tipos de datos en el lenguaje C. Estos son los tipos de datos básicos que tenemos en el lenguaje C. Recuerdan que cuando estuvimos viendo la parte de solución de algoritmos y diagramas de flujo, decíamos que, bueno, que para calcular el área de un triángulo necesitábamos que tuviéramos valores enteros o incluso flotantes. Entonces ahí ya estábamos hablando de los diferentes tipos de datos. Existen diferentes tipos de datos, los cuales son los caracteres, enteros, los caracteres que son cadenas, ¿no? O sea, texto, enteros, números sin punto decimal, flotantes, que son los números reales de precisión normal, y los dobles o los doubles, perdón, los flotantes, ya los dije, los doubles, los números reales de doble precisión, perdón, que son valores más largos. En esta tabla nos dice el valor mínimo y el valor máximo. Recordemos que estos valores se van a guardar en una parte de la memoria de la computadora. Entonces, estos valores son los que nos dicen cuántos bytes, ¿no? Tiene 8 bytes y su valor mínimo es de 128 y su valor máximo es de 127. Y bueno, así cada uno de los valores. ¿Esto cómo lo vamos a ir utilizando? Digo, ahorita no se me estresen. Conforme vayamos haciendo más programas, vamos a ir determinando qué tipos de datos vamos a ver, qué tipo de datos vamos a utilizar. ¿Vale? Para poder, digo,
para poder No. acceder, perdón, alguien ahí habló por, déjenme, porque si no nos distrae, somos un montón acá, creo que ya lo mutearon. Entonces, dependiendo del tipo de dato, vamos a poder ingresar a esa variable para poder operarla, ¿ok? En este caso, los tipos de datos nos van a ayudar pues para que nosotros podamos almacenar en variables de un tipo de dato específico valores, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros recordemos que decíamos, bueno, calcula el área de un triángulo y al usuario en nuestro algoritmo o en nuestro diagrama de flujo, le pedíamos, así, dame el valor de la base, ¿recuerdan? Y que decíamos, pues el valor de la base es 5. Ese valor 5 lo va a ingresar el usuario. Ese valor lo tenemos que guardar en una variable. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, esas variables van a tener dos características muy importantes, que es qué tipo de dato es, que puede ser entero, flotante. Por ahora, o por lo menos no se hizo, y pues falta ver, o sea, porque neta. Entonces tenemos el tipo de dato entero, flotante, carácter y cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, llevándolo a lo que hemos estado trabajando en las tareas anteriores y en las prácticas anteriores, si nosotros vamos a solicitar el valor de un lado para, por ejemplo, calcular el teorema de Pitágoras, necesitamos pues, declarar una variable de tipo flotante y le vamos a poner como nombre cateto opuesto, ¿vale? Y después vamos a declarar otra variable de tipo flotante que le vamos a poner cateto adyacente y vamos a declarar otra variable que sea de tipo flotante que se llama hipotenusa, ¿vale? Entonces, esta guía está muy interesante, está muy padre porque pues está muy resumido y es muy, muy precisa, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar también un documento en el cual nosotros, digo, ahorita no les estoy dando esa estandarización, pero nos vamos a tener un estándar para declarar las variables. Se los voy a hacer en un documento para que tengamos a partir de que se empiece a utilizar ese estándar, todos estemos alineados. ¿De acuerdo? Entonces, en este documento, una de sus tareas y de sus prácticas es que cada uno de ustedes revise este documento. Poco a poco lo vamos a ir revisando en conjunto, por eso es que se lo subí desde la clase pasada, esperando que ustedes lo revisaran y estuviéramos ya en un poco de contexto para entrar a esta sesión. Entonces, tenemos los tipos de datos que tenemos enteros, flotantes, cadenas, doubles, etcétera, y ellos van a tener una estructura. En este documento tenemos lo que acabo de comentar. Decimos que tenemos un tipo de variable char y esta variable char se va a llamar carácter A y va a ser igual a 65. Ajá. Tenemos una variable del tipo flotante que se va a llamar punto flotante número 1 y vale 89.8. Tenemos una cadena double que se llama punto flotante número 2 y es igual a este valor. Si se dan cuenta, lo que estoy diciendo aquí es que primero debo de decir de qué tipo de dato es esta variable. Y este nombre, ustedes lo ponen. Ajá. ¿A qué me refiero a que ustedes lo ponen? Pues va a depender de lo que estamos haciendo. Hace un momento citaba el ejemplo del teorema de Pitágoras. Para calcular el teorema de Pitágoras, pues tenemos tres variables. La hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso se sugiere declarar tres variables, las cuales son pueden ser de tipo flotante, porque pues son números decimales, y vamos a llamarles cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro, chicos, porque luego ya en el camino se me confunden o nos fallan los programas porque no sabemos de qué tipo o los tipos de datos o cómo se declara una variable. Y eso es algo que vamos a utilizar muchísimo. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. No. Perfecto. Bueno, para esto ya vimos este tipo. Hay una práctica ya en la plataforma que, si no mal recuerdo, la práctica número 4
es en equipo, está muy sencilla, en la cual pues van a tener que, bueno, aquí lo van a leer, con ese documento y con esta explicación de la sesión del día de hoy, sin ningún problema van a poder realizar la práctica número 4 y esa práctica tiene fecha límite de entrega el miércoles. Dime, Osvaldo. Disculpe, profe, ¿la práctica 3 ya la colocó también o aún no? A ver, déjame ver si no me la salté. Práctica 4. Ujú. Y no, creo que me falta la práctica 3. Tienes razón. Práctica 5. A ver, espérame. Práctica 2. Ah, sí, me falta la práctica 3. Ahorita las acomodo. Qué bueno que me dices, me falta una. Entonces, déjame de una vez le cambio el nombre para no confundirnos. La práctica 3. De todas maneras, en las prácticas ya estoy diciendo si la actividad es en equipo o individual. ¿De acuerdo? De igual forma en las tareas. Práctica 3, esta es la práctica 4. Profe, ¿Sí? estaba viendo que en la práctica, la que acaba de cambiar a la 3, solo se puede subir un archivo. A ver, vamos a ver. Ahorita lo ajustamos. Ah, cierto. Listo. Bueno, quien ande en el metro, esperemos que nos ponga atención. Y listo. ¿Alguna otra duda, comentario, chicos? ¿Observación? ¿Sí? Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a ver la función scanf. Esta función pues nos va a ayudar a leer los valores que nosotros le vamos a solicitar al usuario. Vamos a hacer una primera práctica para ver el cómo funciona la función scanf. Ya vamos a empezar también a utilizar la función printf en conjunto con scanf. Estas dos funciones pues son muy utilizadas porque, bueno, pues tanto nos ayudan a imprimir mensajes como a leer variables. ¿De acuerdo? Entonces voy a incluir la librería que tiene a estas funciones, como lo vimos en la primera sesión, en la sesión pasada, y voy a declarar mi función principal que es inMain. ¿De acuerdo? inMain. Y abro llaves. Y voy a empezar. En este caso, voy a declarar una variable de tipo entero que le voy a llamar edad. ¿De acuerdo? Esta es la estructura que nosotros debemos de seguir. Ajá. Es tipo de dato y el nombre de la variable. En este caso, solamente la voy a declarar. ¿A qué me refiero con solamente declarar? En ocasiones, ¿se acuerdan cuando vimos, se les dejó de tarea que hicieran el diagrama de flujo y el algoritmo para calcular el valor del área de un círculo? Que por ahí revisábamos la tarea y decíamos que podíamos declarar la variable float y le podemos llamar pi, que va a ser igual a 3.141596. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre esta línea en la línea número 5 y la línea número 6? La línea número 5 lo que nos va a decir es que la variable está declarada, pero no tiene inicializado ningún valor. Y en la línea número 6 del código tenemos una variable de tipo flotante que se llama pi y que su valor está inicializado en 3.141596. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo justo muestro los valores, voy a mostrar, por ejemplo, voy a ejecutar primero printf y voy a decir el valor, que esto es un poquito de la práctica número 3, el valor de pi
es, para yo poder imprimir esa variable, lo que voy a hacer, ¿se acuerdan que aquí en el documento, voy a regresarme al documento, esta tablita nos dice que para poder acceder al valor de una variable, se requiere especificar el tipo de dato. Los especificadores que tiene el lenguaje C para los diferentes tipos de datos son. ¿A qué se refiere? Si yo quiero ingresar al valor de una variable, debo de seguir este formato. Si quiero ingresar, por ejemplo, a un tipo flotante, puedo utilizar porcentaje F y porcentaje LF, porcentaje E o porcentaje G. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con esto? Ahorita lo van a ver. Tenemos el valor, de hecho aquí me falta una R, el valor de pi es, y voy a poner porcentaje F para identificar que es un flotante, pongo una coma y la constante que quiero imprimir es pi. Punto y coma. Esto y abajo voy a poner mi return 0. ¿Vale? Voy a guardar esto, ya lo puse como práctica 1 y lo voy a ejecutar y a correr. Entonces, ¿cómo me está corriendo aquí? No sé si alcanzan a ver todos. Dice el valor de pi es 3.141596. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hice? Declaré una variable y la imprimí. ¿De acuerdo? Este porcentaje F es la forma en la que vamos a poder acceder al valor de la variable. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Dependiendo el tipo de dato, vamos a poder acceder o acceder a la variable. ¿De acuerdo? Vamos a hacer, hasta aquí no hemos utilizado scanf. ¿De acuerdo? Voy a comentar, digo, aprovechando la documentación que les mostré de este archivo, los comentarios para qué nos van a servir. En cualquier lenguaje de programación tenemos comentarios. Los comentarios, justo valga la redundancia, nos van a ayudar a comentar qué es lo que está haciendo esta línea de código. Yo puedo agarrar y con 2 diagonales decir, imprimo el valor de pi. ¿Cuál es la finalidad de los comentarios, chicos? La finalidad de los comentarios es que ustedes, ¿se acuerdan que yo les decía? Es que ustedes tienen que pensar que el código lo va a ver alguien más. Entonces, o incluso ustedes mismos. En ocasiones hacemos código, lo hacemos súper bien, funciona. Luego lo queremos retomar dentro de 3 meses y ya no nos acordamos qué es lo que hicimos, ¿no? Entonces, siempre es muy importante que se comente qué es lo que está haciendo la función. Principalmente si la función va a hacer algún cálculo específico o un cálculo muy, muy importante que haga que funcione el programa. Por ejemplo, que digas, aquí calculo el área, ¿no? Entonces, pues ya sabemos, si yo leo el código, digo, pues aquí, incluso podemos ir comentando cada uno, ¿no? Así podemos poner declaro variables, si se dan cuenta pongo doble diagonal. ¿Qué es lo que pasa? El compilador esto lo ignora, ¿no? Simplemente queda a nivel código fuente y no nos va a afectar en la ejecución del programa. Declaro la variable pi. ¿Sí? Entonces, si yo guardo, ya puse mis comentarios, lo vuelvo a compilar y a ejecutar, se ejecutó exactamente de la misma forma. ¿De acuerdo? Entonces, los comentarios tenemos, cuando tenemos doble diagonal, comentamos una línea, y cuando tenemos diagonal y un asterisco, comentamos en bloque. ¿De acuerdo? Ahí comenté todo esto. ¿Sí? ¿Eso cómo lo vamos a utilizar? Los bloques, pues a veces cuando estamos haciendo algún algoritmo y esto decimos, no, esto no me quedó muy bien, o esto mejor, tal vez ahorita no me funciona, pero no lo quiero borrar. Entonces,
ahí es cuando lo comentamos. ¿Por qué? Porque no nos va a afectar en el proceso de ejecución en el código. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro para qué sirve el comentario? Sí, profe. Perfecto. Sí, profesor. Entonces, voy a borrar estos comentarios justo para no confundirnos en tener desorden en el código. Y voy a comentar este print. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer, voy a mandar un mensaje, le voy a decir printf y le voy a decir ingresa edad. ¿Vale? Posteriormente, le voy a dar un salto de línea. Recuerden que el salto de línea es como un enter, diagonal inversa, n. Y ahora sí, ahí está. Y ahora sí, punto y coma, voy a utilizar la función scanf, la cual nos va a ayudar a leer lo que ingresó el usuario. Entonces voy a agarrar como la edad va a ser un tipo, nuestra edad es un tipo de dato entero. Entonces vamos a tener en comillas, ¿cómo accedo a un entero? Regresamos a nuestra documentación y decimos que para agregar a un entero, pues puedo ponerle porcentaje D, porcentaje I, LD, LI o X o porcentaje X. Voy a utilizar porcentaje I como de int, ¿no? De entero, coma, ¿y a qué variable lo vamos a asignar? Lo vamos a asignar, tengo un ampersand y le vamos a poner edad. ¿De acuerdo? Entonces, ese ampersand A nos va a decir que vamos a guardar el dato en la variable edad. ¿Qué dato? Pues el que estamos ingresando. ¿Vale? Y acá en otro printf voy a mostrar tu edad ingresada es, y así como lo hicimos en la línea de abajo, voy a poner porcentaje, pero ahora no va a ser f, ahora va a ser i, y coma, el nombre de la variable que voy a imprimir, que es edad. ¿Vale? Si se dan cuenta, el mismo id, que en este caso estoy utilizando CodeBlocks, pues como que me va dando las sugerencias conforme yo voy escribiendo. Esto nos ayuda para que pues podamos ir viendo que vamos codificando pues de alguna manera correcta. Esto que se pone en rojo es porque yo lo tengo en inglés, pero creo que hay que instalarle el plugin para que sea el lenguaje español y pues no nos marque esto como error. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar nuestro programa, en este caso con Bill and Run. Y si se dan cuenta, el programa está esperando que ingresemos un dato. ¿Vale? Entonces voy a ponerle 29, le doy Enter y me dice tu edad ingresada es 29. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro esto? Sí. Entonces, nosotros podemos ingresar, solicitarle al usuario, pues distintos tipos de datos. ¿Vale? Vamos a complementar esto. Voy a decirle que ahora también vamos que ingrese su edad. Digo, perdón, su nombre. Ingresa tu edad y antes de mostrar todo el resultado, voy a decirle que también después de que ingrese la edad, ingrese el nombre. Algo importante, chicos, que espero que se estén dando cuenta, es que el compilador va leyendo línea por línea en esta dirección. ¿Vale? Por eso es muy importante el orden. Si nosotros, por ejemplo, si yo quiero pedirle primero su edad, su nombre y posteriormente su edad, pues tengo que cambiar este mensaje. Tendría que decirle, bueno, ingresa tu nombre. Ingresa tu nombre. Voy a quitarle el salto de línea. Y voy a poner un scanf con cómo leo, cómo accedo a una variable de carácter. Me voy a mi documentación y digo que es
porcentaje C, porcentaje B, entonces voy a usarlo con porcentaje C como de sharp para que lo identifique, pero no tengo ninguna variable. Entonces voy a declarar una variable que se llame nombre, ¿vale? Entonces voy a declarar un sharp, que es una cadena, que le voy a decir name. Bueno, nombre, ahorita vamos a hacerlo todo en español, ¿vale? Y le voy a decir que me lo ponga en nombre. Si estoy yendo muy rápido, me dicen, chicos, si se me pierde, ¿vale? Hasta este punto, el usuario ingresó su nombre, lo guardé en nombre. También le voy a decir que ingrese su edad. Entonces voy a copiar la avenida arriba y le voy a decir, ingresa tu edad. Tu edad. Y bueno, ya lo guardamos acá. Y aquí le vamos a poner, tus datos son, y voy a poner, que voy a poner primero tu nombre. Voy a poner un salto de línea. Y posterior voy a poner tu edad. Poco a poco vamos a ir viendo cómo utilizar más el printf. Ahorita es la parte que estamos iniciando, pero para que no se me lo vayan entendiendo. ¿Vale? Entonces, este programa que va a ser, de hecho se dan cuenta la variable floatp no la estamos utilizando. Lo que vamos a hacer es que la vamos a comentar. De hecho, aquí viene el comando de comentar. Déjenme ver qué comando es aquí. Bueno, en CodeBlocks con Control-Shift-C puedes comentarlo. O con doble diagonal, ¿vale? O escribiendo la doble diagonal. ¿Qué va a hacer este programa? Declaramos dos variables. Voy a borrar esto para que no se me confunda. Declaramos dos variables, edad y nombre. Pedimos que el usuario ingrese su nombre. Lo guardamos en la variable nombre. Después le pedimos al usuario que ingrese su edad. Guardamos el valor en la edad. Y posterior imprimimos los dos datos. ¿Vale? Voy a quitarles el santo de línea aquí para que no se nos confunda. Perfecto. Lo voy a compilar y a correr. Y me dice que tengo un error. ¿Qué error tengo ahí, chicos? Falta el punto y coma. Exacto. Nos falta el punto y coma. Voy a volverlo a compilar. Y me dice, ingresa tu nombre. David, enter. Y que dice que me está tronando. ¿Por qué creen que me esté tronando? Vamos a hacerlo por partes. Vamos a comentar esto. Y solamente vamos a imprimir el nombre. ¿Vale? Por eso nos sirven los comentarios. Para no estar borrando y como que volviendo a escribir. ¿Vale? Entonces déjenme ver. Creo que ya guardé. Déjenme ver. Nombre. Char, nombre. Profe, en el printf, ¿no? ¿Dónde tengo el error? En el porcentaje F sería porcentaje C. Exacto. Profe, también ahí en donde está el scanf de porcentaje C, le faltó el simbolito ese que tiene edad. No sé si eso influye en que no esté guardando la variable. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa ven? Yo voy a cerrar el de acá porque... luego les puede pasar esto. Si no cierro el ejecutor del programa, si se dan cuenta, en el ID, aunque ya estamos editando y guardando, no me deja compilarlo. ¿Por qué? Porque este está abierto. Luego eso pasa
la mayoría de las veces, ¿vale? Entonces ahí nos tronó el programa, ¿vale? Voy a volverlo a ejecutar. ¿Qué nos faltaba? Me equivoqué en el tipo de dato de acá y me faltó el ampersand, ¿vale? Voy a volverlo a compilar y a correr. Voy a poner el nombre. Y tu edad y no nos da chance, no se rompe el programa. ¿Ok? Vamos a comentar esto. Y voy a comentar esto de aquí, para que solamente nos imprima el nombre. ¿Vale? David. Tus datos son, es D. ¿Por qué creen que solamente me esté imprimiendo D? Porque la variable es de carácter, de tipo carácter, la de char. Y David, sí, o sea, el nombre completo David ya sería como un string, ¿no? Así es. Entonces se sugiere cambiar esto a un string. Vamos a hacerlo. Aquí le ponemos S y vamos a ejecutarlo nuevamente. ¿Qué pasó ahí? Char. ¿Qué nos está sucediendo? Que nosotros debemos de definir el tamaño de la cadena. Eso nos está faltando. Por ahí los que ya llevaron programación saben que debemos de tener de qué tamaño va a ser la cadena. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque yo nada más le estoy diciendo que es un char y solamente ocupa un lugar. Está reservando solo un lugar. Y por eso solamente agarra la D. ¿Vale? Entonces, yo le pongo que va a ser un nombre de 20. Voy a ejecutarlo. Y... perdón, me fue aquí. Perdón, este no va aquí. Este va acá. Después del nombre, le ponemos el tamaño. ¿Vale? Lo ejecuto, pongo David. Y ahora no me regresa nada, pero me falta algo. En el scanf ahí el porcentaje C tendría que ser porcentaje C, ¿no? Porcentaje C. Ahí sí. Perfecto. Déjenme cierro el ejecutor. Vamos a intentarlo, David. Y no me imprime nada. ¿Qué nos está faltando, chicos? Digo, los que no lo han visto, cadena, está bien. Nombre, déjenme ver si los espacios. Tu nombre son... Voy a ponerle aquí tu nombre, porque me causa conflicto que esté así. Tu nombre. Cadena, ¿no? Pues yo lo veo bien. Porcentaje. Creo que sí. Por ahí. Ahí está. Es porcentaje S. ¿De acuerdo? Ese era lo que me estaba fallando. Tenemos, voy a volver a ejecutar. Bueno, vamos a explicarlo otra vez. ¿Qué nos pasó? Por si por ahí nos confundimos. Cuando nosotros tenemos un tipo de cadena char, necesitamos, o vamos a guardar un string, una cadena de texto, necesitamos definir el tamaño de esa cadena o el tamaño de esa variable. ¿Por qué? Porque si no nos pasaba que imprimíamos el nombre
pero solamente nos daba un valor, a pesar de que nosotros ingresábamos un valor largo o de más de un dígito o de un carácter, solamente nos guardaba el primer lugar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que se tiene que hacer es definir el tamaño de la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, la definí en este caso de 20, solicito el nombre, lo escaneo con un porcentaje S de string y lo asigno a la variable nombre. En la línea 12, lo que hacemos es imprimir el valor del nombre, ¿vale? Lo voy a volver a ejecutar. Ingresamos otro nombre. Y tu nombre es Liliana, ¿vale? Entonces, si ya vieron, digo, ahorita ya nos empezamos un poquito a divertir con los tipos de datos. Cada tipo de dato es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, y cada tipo de dato tiene una forma distinta de manipularse, ¿de acuerdo? Ahora, aquí, antes de continuar, es importante tener en claro que podemos declarar variables de esta forma, ¿no? Voy a hacer enter, podemos declarar a lo mejor, voy a calcular la edad y voy a calcular otros tipos de datos que sean en tipo entero. Entonces, podemos hacer esto, ¿no? Int, no sé, edad 1, ¿no? Int, edad 2, pero pues el código se empieza a hacer un poquito largo. Lo que en su lugar podemos hacer es que si vamos a declarar tres variables de tipo entero, lo que podemos hacer es edad 1, edad 2. ¿Vale? Ya sabemos que tanto como edad 1, edad 2 son tipo int. ¿De acuerdo? Y ya habíamos declarado una variable float que es pi, ¿no? Float pi. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro tipo de declaración de variables. Básicamente es para compactar el código. Creo que Rubén había levantado la mano. ¿Quieres decirnos algo, Rubén? A mí no me compila y lo tengo igualito. Idéntico. Si quieres, no sé si, déjame ver, si quieres compartirnos tu pantalla. Déjame ver si... Aquí cómo le doy permiso. No, creo que no tienes permisos, ¿verdad? No, creo que no. A ver, share screen, advanced sharing options. All ciego. Listo, ya deberías de podernos compartir tu pantalla. Para que podamos ver todos qué es lo que te está fallando. Ok, voy. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Lo paso acá. Y... Bueno, no vemos tu pantalla, Rubén. Sí, ya, ahí está. Ah, sí, ahí va. Perfecto. Ya vi el error. ¿Alguien más ya lo vio? Yo no. Estoy ciego. En la línea número 11 pusiste print. Ah, ya. Y de hecho, espérame, no lo muevas. Espérame. En la parte de abajo, donde tienes tu cursor, ahí te está diciendo que la práctica 1 dice un definite reference to prefst, ¿no? Sí. Entonces ahí te está diciendo el error. Sí, es que si no lo veía. Exacto. Entonces, sí, si gustas ejecutarlo. Estaba ciego, estoy totalmente ciego, entonces. No te preocupes, eso no es ceguera, es así nos pasa a todos. Ya. Perfecto. ¿Vale? Gracias. Ese tipo de errores son los que más ocurren, ¿eh? Entonces, no se desesperen. Eso es algo muy importante. Que no se desesperen, porque sí a veces nos pasan errores de ese estilo y estamos ya queriéndonos volver changos o lo que sea y no nos queda. ¿Vale? Entonces sí es muy importante que tengamos eso mucha paciencia en ese sentido, como calma para poder encontrar los errores.
¿Vale? Entonces voy a tratar de descomentar esto. Bueno, más bien voy a descomentar esto. Y voy a ponerle un salto de línea. Y voy a poner tu nombre es, tu edad es. Voy a ejecutarlo. David. Mi edad. Y ya me dice, tu nombre, David, edad, 29. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta con esto, lo que estamos logrando es que podamos ya, ahora sí, empezar a almacenar variables que el usuario ingresó. ¿Vale? En el primer ejercicio que hicimos, pues bien, si bien es cierto que yo declaré el valor de pi y lo imprimimos, pero aquí pues ya podemos ejecutarlo e ingresar cualquier nombre, Eduardo, su edad 30, y bueno, ya es variable, ¿no? Ya es dinámico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya almacenando en una variable el nombre que el usuario está ingresando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. No. Perfecto. Entonces, su tarea número... Voy a parar